Bueno, ahora le vamos a hacer una reparación a este carrito. Este carrito, el problema que tiene es que el depósito del agua de los wipers está dañado, y creo que fue una piedra en la carretera lo que le dañó el depósito. Ahorita lo vamos a quitar. Por lo pronto hay que aflojar estos tuercas de los birlos. Este depósito sale por aquí. Aquí está la salida del depósito, pero estaba rota. Ya la quité. Entonces vamos a quitar, para no desarmar todo esto, vamos a extraer el depósito por aquí. Ahí está, miren, ahí atrás. Entonces voy a quitar esto, voy a quitar la llanta y lo voy a extraer por ahí. Ah, pues aquí está, mira, aquí está. Este es el depósito. Está grande. Bueno, pues ya se quitó la llanta y vamos acá al depósito. Pues encontré que la solapa de plástico, la que cubre el guardafango, el agua de la llanta, está dañada, miren. Este carro ya lo habían arreglado, pero no le pusieron los tornillos como debe de ser, y pues voilà, estuvo pegando la llanta. Alguien lo arregló, pero nomás está puesto a presión. Ahorita voy a ver cómo lo arreglo, miren. Aquí está y no hay tornillo, no hay nada. Y pues aquí está lo que quiero quitar, nomás que aquel tornillo es el que tengo que aflojar. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos el depósito, miren. Este es el depósito. Ahorita lo voy a sacar de la bolsa para que lo vean. Aquí está la entrada, la manguera, hasta el motorcito, creo que viene ahí. Ahí está, mira el motorcito. Entonces ese es el depósito. Y ya lo estoy quitando, ya lo quité, ya está flojo, nomás que hay algo que me estorba ya. Entonces parece que voy a tener que quitar parte de la defensa. Ya le quité parte de la defensa porque tiene un tornillo de este lado que no se ve y estorba la defensa. Así que esta defensa la tengo que quitar de alguna manera, que este lado salga y que no se lastime, porque ni modo de quitarla toda, ¿no? Ok, vamos a ver. Bueno, pues muchas veces hay que desarmar todo, pero no es necesario, solamente que salga el botecito y ya lo tengo listo. Y miren, esto es lo que encontré. Ese es el culpable, el tornillo culpable de que no pueda quitar el recipiente para el agua de los wipers. Pero miren, está bien roto. Ahorita lo voy a sacar. Bueno, pues ya quedó listo esto y ya lo extraje, y aquí tienen el resultado, miren. Básicamente ese es el depósito, ¿no? Y está así enterito, con su manguera, agujero me falta averiguar qué es, y todo esto, ¿no? Así se ve. El original que le quité al carro es el cual estaba algo dañado. Le tuve que echar W40, afloja todo para que salgan los conectores, las plogas, y no se dañen. Miren. Así que esto ya no sirve. Ahí está la comparación. Para que comparen, critiquen y comenten. Y de paso le cambié la manguera original porque ya estaba reseca. Y traía una nueva. Y ya se la puse, ya se la conecté acá. Aquí está. Ahí está. Este tornillo oxidado hay que arreglarlo. Hay que darle forma otra vez a los canalitos del tornillo y de la tuerca. Ahí tengo un machuelo. Y aquí está todo, como se ve. Aquí vivo el depósito. Esas son las plogas. Y miren, la ploga está dañada, pero lo bueno es que el candadito todavía está ahí. Esta no está tan dañada, pero bueno. Lo bueno de esto es que el empaque de presión que tiene todavía lo tiene ahí y está funcionando. Ahorita la voy a calar con el amperímetro. Por lo visto ya lo arreglaron, le hicieron una machuchada ahí, y hay que revisar esta machuchada. Bueno, pues miren, ya está puesto. Qué bonito se ve. Ya tiene el líquido para limpiar los parabrisas, el vidrio del carro.
Ya lo puse, ya calé la bomba, todo. Aquí está el embrollo de cables. Lo tuve que poner de tal manera para que pueda haber espacio entre ellos. Miren, ahí está. Esto es lo que desarmé. Pero ahora se fregó el de aquí. Estaba goteando antifreeze, el reservorio. Y ahorita fueron a comprarlo. Así son estos carritos. Pues ya se terminó y pues ya quedó el reservorio. Y ahora vamos a poner el reservorio, el depósito del antifreeze nuevo, porque el que tenía ya estaba todo cuarteado. Bueno, pues ya terminé, como pueden ver, ya quedó la tolva. Ahí está, ya está puesta. Miren, qué chulada, qué buen trabajo hice. Ahí está. Depósito nuevo para el agua del antifreeze y depósito nuevo para el agua de los wipers. Ese es el viejo. Estaba roto de aquí. Miren, ahí está, miren. Bien roto. Miren, ya estaba parchado, miren. ¿Ven? Y hasta nuevo. Y transparente, miren, se le ve el antifreeze, el nivel y todo eso. Listo. Bueno, ya es noche, me llevé todo el día aquí, y ya terminé. Ya se ha terminado este trabajito. Ya quedó. Nos vemos en un próximo video. Y al rato les explico por qué no subí video este sábado a las 10 de la mañana como siempre lo he hecho. Ya está, ya quedó con su ruedita. Y ahorita nomás quito el gato. Y ya quedó aquí adentro. A ver si se puede. Todavía no le ha ido a ese teléfono cómo prender la luz. Ahí está el tanquecito. Lo que sí noté ahora es que los amortiguadores, en especial, no sirve. Este es otro video.